Jóvenes, ahora vamos a hablar de números cuánticos, ¿estamos bien? Y cuando hablamos de números cuánticos, estamos hablando acerca de qué, de las posibles ubicaciones o parámetros del electrón en el átomo. Pero así como así, profe, no, ña, ña, ña. Primero vamos a ese punto, ¿no? Ese punto muy interesante, ese punto del concepto, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos dicho que son los números cuánticos hasta ahorita? Que hemos dicho que son posibles, ¿sí? Posibles ubicaciones, ¿sí? Posibles ubicaciones o parámetros, ¿sí? Posibles ubicaciones o parámetros del electrón en el átomo. Pero ¿cómo así, profe? Ñe, 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 Ñe. Ya no entiendes, no, ya. Primero hay que ir a la historia, ¿ya? A la historia. Si vamos a la historia del átomo, se debe entender que dentro de la historia del átomo se sabe que, por ejemplo, al inicio, ¿sí? El átomo era ¿qué? El átomo era solo una esfera, ¿o no? Sí, ¿no? El átomo era solo una esfera. Y era una esfera que se puede entender como una esfera que era compacta, maciza, indivisible, indestructible e impenetrable. ¿Estamos o no? ¿Sí? Era una esfera compacta, maciza, indivisible, indestructible, impenetrable. Entonces, esta esfera compacta, maciza, indivisible, indestructible, impenetrable, ¿sí? Era la esfera que planteaba ¿quién? John Dalton, ¿o no? Sí, ¿no? Entonces, este señor Dalton que planteaba esta esfera, ¿sí? Vamos a decir, decía que en sí el átomo era una esfera como que dice que no es eterno, algo así, ¿no? Entonces decía que era indivisible, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa? El átomo va evolucionando y viene una segunda época donde ¿qué? Donde ya se habla que el átomo no es solamente una esfera indivisible, ¿no? Sino se habla donde un átomo que hace un átomo ya es diferente, ¿no? Es un ratito, es una esfera donde el átomo que es una esfera, pero ¿qué? Una esfera que tiene ¿qué carga? Una esfera que tiene carga positiva. Ah, profe, una esfera que tiene carga positiva, claro, ¿sí? Una esfera que tiene carga positiva, ¿sí? Y que esta esfera al tener carga positiva, ¿sí? Que en este caso vamos a pintarla, es una esfera, digamos, rojita, ¿ya? Muy oscuro, una esfera así. Entonces, esta esfera, al ser de carga positiva, ¿qué puede hacer? Puede atraer, ¿qué cosa? Cargas negativas. Y al atraer cargas negativas, ¿cómo se llaman esas cargas negativas? Electrones. Entonces puede atraer esferitas de carga negativa denominadas electrones que se van a incrustar como pasas en un budín. Y eso ya no lo va a decir ¿qué? Ya no lo va a decir quién. Dalton, esto lo va a decir quién. Thomson, ¿o no? Ah, bien. Entonces, este señor Thomson ya no habla que es indivisible, sino que este es como un budín con pasas. Entonces, si te pones a analizar, ahorita lo que, o bueno, en esa época lo que se trataba era de describir al átomo. Pero el átomo, ¿qué va a hacer? Aún así va a evolucionar más. ¿Pero por qué va a evolucionar más? Porque luego va a venir, ¿quién? Va a venir en este caso Rutherford. ¿Y qué va a decirte Rutherford? Rutherford te va a decir, ¿sabes qué? El átomo, para empezar, tiene un núcleo. Ya, entonces el átomo tiene un núcleo. Tiene un centro, ¿sí? Un centro que tiene carga positiva. Ahí está, perfecto. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y este centro que tiene carga positiva, ¿qué sucede? Va a tener electrones que giran a su alrededor. Ah, ya, entonces van a girar alrededor del núcleo. Perfecto, entonces vamos a dibujar esas órbitas que giran alrededor del núcleo. ¿Estamos o no? ¿Sí? Tiene electrones que giran a su alrededor. Entonces los electrones ahora están girando aquí. Sí, vamos a ver, vamos a decir. Los electrones ahora están girando aquí. Ahí están girando alrededor del núcleo. Ah, o sea, profe, me está diciendo que estas bolitas, ¿sí? Que están girando alrededor del núcleo, que son los electrones, ¿sí? Son así como un modelo del sistema planetario, claro. Entonces, ¿qué hace el átomo? Está evolucionando y esto ya no lo va a decir Thomson, sino va a decirlo Rutherford, ¿sí? Ernest Rutherford. Y básicamente aquí vamos a decir que el átomo ya no es cualquier cosa, sino el átomo es como que, como un sistema
planetario. Ah, bien, profe, ya. Pero el átomo va a seguir evolucionando, claro, va a seguir evolucionando. ¿Por qué? Porque vamos a decir que va a aparecer otro personaje, que va a ser Niels Bohr, ¿o no? Y Bohr va a ser bien sencillo, va a decir, es que el átomo ya perfecto tiene un núcleo, sí, está bien, sí, tiene un núcleo de carga positiva, ya genial, no hay problema, un núcleo de carga positiva. Pero también, ¿qué hace? Tiene alrededor, sí, zonas donde giran los electrones. Pero esta zona donde giran los electrones, sí, no son cualquier zona, son zonas, sí, circulares a las que se les van a llamar niveles, niveles de energía. Ah, o sea, profe, me está diciendo que ahora los electrones, sí, están girando aquí alrededor del núcleo, sí, pero en los famosos niveles de energía, sí. Y este señor ya no va a ser Rutherford, este señor va a ser Niels Bohr, ¿ya? ¿Y qué va a plantear este señor Bohr? Los niveles de energía. Y cuando habla de niveles de energía, hay que entender algo, que me está ya no hablando de cómo es el átomo, sino me está diciendo dónde gira el electrón. Ponte a pensar que Dalton fue el único que trató de decir que el átomo es una esfera, pero los demás hablan de esferas que tienen electrones, o sea, hablan de esferitas que consideran que los electrones están incrustados, que los electrones están girando, que los electrones están girando, o sea, básicamente se habla del movimiento del electrón. Y como se habla del movimiento del electrón, entonces ya entendemos que aparecen, pues, ¿qué cosa? Posibles ubicaciones. Mira, aquí yo te he dicho, ¿ah? Posibles ubicaciones. Ah, ya. Entonces, ¿ubicaciones de qué? Del electrón. Ah, bien. ¿Y dónde? En el átomo. Y esos son, ¿qué? Los números cuánticos. Y hasta ahorita lo que se puede hacer es presentarles a qué, a los números cuánticos. Entonces, si yo les presento los números cuánticos, podríamos decir que son cuatro, ¿sí? Que derivan de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? ¿Sí? Tres principalmente N, L y M, y luego después cuando se reforma la mecánica cuántica y se vuelve relativista, aparece la tendencia del spin, que es la cuarta solución. Y vamos a decir que hay cuatro números cuánticos, que son N, L, M y S, son sus representaciones. Y profe, cómo así, cómo se llaman, qué tiene interesante? Ah, bueno, el primero se denomina número cuántico principal. Número cuántico principal de capa u órbita, ¿sí? El segundo se denomina número cuántico secundario. Secundario, azimutal, momento angular. El siguiente se denomina número cuántico magnético. Sí, magnético, rempe, orbital, orientación. Y el cuarto se llama número cuántico de spin o giro magnético. ¿Estamos bien? Sí, profe, no se nota muy bien spin ya. Spin, ¿ya? Sí, spin. Ya está. Y ahí tenemos, ¿qué cosa? Tenemos los números cuánticos, ¿no? Pero, profe, ¿y dónde están acá? Bueno, acá ya hablamos de nivel, ¿o no? Pero ¿y dónde está el subnivel? El nivel es una esfera, ponte a pensar, ya el nivel es una esfera. Pero si hablamos de subnivel, vamos a decir que dentro de esta esfera que estoy señalando, ¿sí? Yo voy a hablar que esta es una subzona. ¿Te das cuenta o no? Esta es una subzona, profe, muy, muy fuerte el color, ya, muy fuerte, más clarito. Esta es una subzona, ¿te das cuenta? Esta es una subzona. Y esta zona, ¿sí? Ya no, ¿qué es? Ya no es el nivel, sino esta zona se le va a denominar subnivel. Ah, profe. Y esta zona que es el subnivel, ¿qué tiene? Tiene un electroncito. Ah, y este electroncito está girando más que nada, ¿en qué forma? Ah, está girando más que nada en forma ondulatoria. Ah, bien. Y entonces, esta zona, sí, esta zona que yo digo que es de forma ondulatoria, que voy a darle aquí yo un ligero, un ligero resaltado, te das cuenta que hay como rosado ahí. Esa zona es la zona donde hay la mayor probabilidad de encontrar el electrón que está dentro de un subnivel. Y a esa zona se denomina orbital. Ah, bien, profe, hay un orbital, bien. Y si no te das cuenta, de nuevo lo vamos a pintar, ojalá que no sea tanto, ¿ves? Esa zona donde gira, ese es el orbital. ¿Estamos bien? Pero ahora hay que entender que hay, ¿qué cosa?
hay quizá la posibilidad de que si yo imagino dos electrones, uno pueda tener un sentido, ¿qué? Uno pueda tener un sentido, ¿qué cosa? Antihorario, y el otro pueda tener un sentido horario. Y ese sentido horario o antihorario se denomina el spin. Ah, o sea, me está hablando de que la idea es hablar del electrón. Ah, perfecto. Entonces, cuando yo hablo del electrón y ubicarlo, esos son números cuánticos, ¿ya? Vamos a desarrollar cada número cuántico. Ahora, ya tenemos entonces que aquí está nuestro átomo y vamos a hablar de cada número cuántico, ¿ya? Primero vamos a hablar del primer número cuántico, ¿sí? ¿Sí? Más bien, vamos a decir acá, primer número cuántico principal. ¿Con qué letra se representa? Con la letra N, ¿ya? Ah, ya. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que se representa con la letra N. ¿Y qué me va a indicar? Me va a indicar dos puntos importantes. Primer punto importante. ¿Qué hace? Indica el nivel energético del electrón. Ah, o sea, me está diciendo en qué lugar está el electrón, claro. El nivel energético del electrón. Además, también de indicarme, ¿sí?, el tamaño o volumen de qué? Del orbital. Y es muy importante que me entiendas que el orbital es la nube electrónica. O sea, pero profe, ¿por qué no pone tamaño de la nube? Ah, es que el verdadero nombre de la nube es orbital. Y es más, si hablamos del orbital se le llama REMPE, ya luego diremos por qué, ¿ya? Entonces eso, dos puntos importantes, ¿ya? Y también hace una referencia ¿de qué? Hace una referencia ¿de qué? De la distancia que tiene, ¿qué cosa? El electrón del núcleo. ¿Estamos bien? De la distancia, esta distancia que tiene el electrón del núcleo. Entonces, eso es muy importante que ustedes tengan de referencia la distancia, que hace la referencia de un electrón al núcleo. ¿Ya? Ya está. Pero, profe, son números y no me está dando números. Tranquila, vamos a hablar entonces de los números. Hablemos entonces de sus valores, no los tuyos, los valores numéricos. ¿Ya? Entonces, ¿qué valores puede tomar el nivel? Entonces, yo voy a decir el nivel, capa, órbita o número cuántico principal puede tomar valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y puede irse hasta dónde? Hasta el infinito. ¿Estamos bien? Sí, pero recordemos algo aquí, que este número 7, ¿sí? Este número 7 que yo voy a colocar aquí, ¿sí? Este número 7 que estoy colocando aquí y este número n son distintos. ¿Pero por qué son distintos? Porque este 7 me indica que es según la tabla periódica, pero este n me indica que es según la teoría. Profe, no entiendo. Es que una cosa es decir lo que puede haber y otra cosa es decir lo que hay. Entonces, la tabla periódica, ¿qué me indica? La tabla periódica me indica lo real, lo que existe. Pero en cambio, n me dice lo que podría haber. Ejemplo, mi casa tiene 2 pisos. Ah, entonces eso es lo real, ¿sí? Mi casa podría tener 7 pisos. Ah, eso es lo teórico. ¿Te das cuenta? Entonces, teóricamente puedes llegar n niveles, pero en la realidad, es decir, en la tabla, lo que existe, solamente hay 7. ¿Ya? Ahí está. Entonces, una cosa es teoría y otra cosa es realidad. Luego de ello, de hablar de valores, podríamos hablar de qué. Podríamos hablar de que a estos niveles se les da otra representación. Y además de decirles niveles, se les puede denominar capas. Y se le denomina capa K, capa L, capa M, capa N, capa O, capa P, perdón, capa Q. De tal manera que si hablamos del nivel 1 es la capa K, ¿sí o no? Y si hablamos del nivel 6 es la capa P, ¿o no? Ah, ¿verdad? Y el nivel 3 la capa M y así puedes estar relacionando tú. Genial. Ya está. Ahora, luego, ya que ya hablamos de valores, entonces vamos a decir que si yo imagino mi núcleo acá, aquí está mi núcleo, ¿sí? Entonces yo voy a decir que alrededor de este núcleo van a haber capitas, ¿o no? Sí, va a haber ahí una capa, va a haber otra capa, va a haber otra capa. ¿Estamos bien? Entonces, ahí ya estamos hablando de eso. Es importante que entiendas que en el centro está el núcleo. Sí, en el centro está el núcleo carga positiva. Pero ahora,
cuando nos referimos a esto que estoy señalando aquí, entonces yo me refiero que este de acá sería el nivel 3, este de acá sería el nivel 2 y este de acá sería que el nivel 1. ¿Estamos bien? Ah, esas son las capitas. Bien. Ahora, pero en cada capa es de igual tamaño, no. Ah, entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar hablar de qué cosa entra en cada capa. Y entonces entramos al punto que habla ya no de simplemente valores, sino ahora habla de capacidades. Entonces vamos a hablar de eso. Capacidades. Entonces yo te voy a decir, ¿sí? Que es importante que entiendas que dentro de un nivel, ¿sí? Dentro de un nivel hay subniveles, ¿ya? Entonces voy a decir, va a haber una capacidad en subniveles. Y dentro de los subniveles va a haber orbitales. Y dentro de los orbitales van a haber electrones. ¿Ya? Entonces, si no, yo siempre doy este ejemplo. Imagínate que son como las camas de un hotel. O mejor, imagínate un hotel. Un hotel tiene pisos. Esos pisos son los niveles. Y en cada piso hay subniveles, que son, ¿qué cosa? Los cuartos. Entonces, mira, un hotel tiene pisos, tiene cuartos, tiene camas. Y ahí hay personas. Entonces, el hotel tiene pisos, tiene cuartos, tiene camas y personas. Ya mira, ahora el átomo que tiene. El átomo tiene niveles, subniveles y orbitales. Ah, o sea que el nivel es el piso, el subnivel es la habitación y el orbital es la cama. Y los electrones son las personas. Entonces, ¿cuántas habitaciones o subniveles hay en un átomo? Hay n. ¿Cuántas camitas? N cuadrado. ¿Y cuántas personitas? 2n cuadrados. Esto es en cada piso. Entonces, si yo dijera en el tercer piso, ¿sí? Si yo dijera acá en el tercer nivel, si yo hablara del tercer nivel, diríamos que habrían, ¿qué cosa? Habrían 3 subniveles, 9 orbitales, ¿o no? ¿Y qué cosa? 18 electrones. Y esto es lo que tú debes entender que trato de explicarte ahorita. Es lo que he reemplazado. ¿Por qué? Porque el tercer nivel me indica que n es el 3, pues, ¿o no? Y ya estoy reemplazando, ¿ves? Si no aquí. Ya esta vez, entonces ya tenemos eso, ya sabes reemplazar. Entonces ya sabes cuánto hay. Entonces ya sabes del número cuántico principal. Y ahora el último punto, que existe una relación. Una relación. ¿Cómo una relación? Los números se rigen en parámetros o relaciones. ¿Estamos bien? Y como se rigen en parámetros o relaciones, vamos a decir que en este caso, la relación es que n es mayor que l. ¿Sí? Y profe, ¿y eso para qué sirve? Sencillo, para entrar al siguiente número cuántico. Y vamos al siguiente número cuántico. ¿Ya? Vamos a hablar ya no del nivel, sino ahora vamos a hablar del subnivel. Hablemos del subnivel. Entonces, segundo número cuántico, ¿sí? Segundo número cuántico. En el anterior que puse 1, ¿sí? A ver si no, a ver. Ahora segundo, este sería segundo. Entonces, 1, ahora que digo 2. Número cuántico secundario, subnivel, azimutal, momento angular, subcapa, subórbita, etcétera. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que indica dos cositas importantes. ¿Recuerdas o no? La primera indica para el electrón. Entonces, yo voy a decir, indica para en color negrito habíamos hecho, ¿no? Indica para el electrón, ¿qué cosa? El subnivel. Entonces, acá indica el subnivel energético, indica el subnivel energético del electrón. Ah, bien, ya está. Pero además de indicar el subnivel energético del electrón, también me indica la forma de la nube, ¿sí? Indica la forma geométrica, ¿sí? ¿De qué? Del orbital. Profe, pero me he hecho la nube. ¿Y yo qué te dije? Que el orbital es ¿qué cosa? La nube.
Solo que el verdadero nombre de la nube es orbital y es más, hasta te dije que es REMPE. Ah, bien, ¿no? Ya está. Ahora, ya tenemos eso. ¿Qué más? ¿A qué más podemos ir? A los valores. Ah, ya vamos a hablar de los valores. Sí, profe, pero no me ha hablado de las formas. Ah, ya, ya. Ahorita vamos a hablar de las formas, ¿ya? De los valores. Entonces, cuando hablamos de los valores, vamos a decir que los valores de L pueden empezar ¿en qué? En cero, ¿sí? Luego ir a 1, luego ir a 2, luego ir a 3, luego ir a 4 y así hasta qué, ¿sí? Hasta el infinito, ¿ya? Entonces puede irse así hasta el infinito, pero no puede ir hasta el infinito, tiene que ir hasta el infinito menos 1. Pero ¿cómo? Ya, es que mira, date cuenta que la relación n mayor que L era importante. ¿Te das cuenta? Ah, entonces si n es mayor que L y es importante, ¿debo considerar pues eso o no? Ah, entonces si eso debo considerar, yo debo decir que si n llega al valor n, el nivel llega al valor n, el subnivel solo puede llegar hasta n-1, ¿o no? Entonces ya tenemos el por qué llega hasta ahí, ¿ya? Pero recuerdas que te dije, ¿sí? Que acá debemos entender que este 3 y este n-1, ¿qué son? Son diferentes. ¿Por qué? Porque este 3 me indica que es lo que hay según la tabla periódica, es decir, según lo real, y este de acá, este n-1, me diría lo que indica en teoría, lo que podría haber en algún momento, ¿ya? Y ahora, además de haber esto, no se le puede llamar solamente L o secundario, también se le puede denominar subnivel. Y si le damos el nombre de subnivel, el S, el primero, el 0 es el S, ¿ya? Y se denomina sharp. El 1 es el P y se denomina principal. Sí, lo hago por abajo porque no me va a alcanzar el espacio. El tercero es el D y se denomina difuso. ¿Sí? Y el que sigue es el F y se denomina fundamental. Ah, profe, entonces me está diciendo que también hay letritas y eso se llama notación espectroscópica, ¿ya? ¿Sí? Y si no lo entiendes, vamos a resaltarlo un poquito más. El cero es el S y su nombre es Sharp. ¿Estamos o no? ¿Sí? Luego el uno es el P y su nombre es principal. ¿Estamos bien? Luego que sigue, que en este caso el 2, sí, el 2 es el D y su nombre es difuso, ¿ya? Sí, ¿no? Si se están dando cuenta, ¿no? Y luego viene ¿qué? Luego viene el último que es el F y su nombre es ¿qué? Fundamental. ¿Estamos bien? Ya, o sea, con color, no creo que ahora te vayas a confundir, ¿no? Ya está. Entonces, SPDF, sopa de fideos, char, principal, difuso, fundamental, los valores 0, 1, 2, 3. Sopa de fideos 0, 1, 2, 3. ¿Ya? Bien. Entonces ya tenemos los valores, ¿ya? Entonces, y ahora, profe, ¿y qué más? Ah, vamos a entrar ahora a qué? Vamos a entrar ya no a los valores, sino a las capacidades. Pero, profe, usted explicaba que las capacidades con otra cosita. Vamos a hablar ahorita. Capacidades. Primero, para hablar de capacidades, ¿sí? Vamos a decir, ah, profe, pero le faltan las formas. Ya, las formas te vamos a dar. Si quieres formitas, el sharp es esférico. Ya, el sharp es esférico. El sharp es una esferita. El principal es dilobular. El difuso, este de acá, este difuso es tetralobular. Y el fundamental es como octalobular. Ya ahí están las formas. ¿Ya? Entonces, Sharp, principal, difuso y fundamental. Ahora sí, pasemos a las capacidades. Entonces, cuando hablamos de capacidades, vamos a decir lo siguiente. ¿Sí? Que cuando hablamos de capacidades, un ratito mi letra está media extraña. Entonces, cuando hablamos de capacidades, vamos a decir que el subnivel era como el cuarto. Y en el cuarto hay camas y personas. Entonces, si hablamos de capacidades, vamos a decir lo siguiente. Que va a haber una capacidad en qué? Va a haber una capacidad en orbitales. Los orbitales son como las camitas. Dentro del nivel está el subnivel. Dentro del subnivel está el orbital y dentro del orbital está el electrón. Entonces, como estamos hablando de subnivel, ahora viene el orbital.
Y ahora, luego dentro de este orbital, que tenemos los electrones, en electrones. ¿Y cuántos o qué capacidad hay en orbitales? Hay 2L más 1. Y en electrones el doble, 4L más 2. Ya no entiendo. Ya, vamos a decir acá. Vamos a decir para el subnivel P, cuyo valor de L es igual a 1, que aquí está. ¿Estamos bien? Ya, ¿qué vamos a decir? Que tendría ¿cuántos? Que tendría 2 por 1, 2 más 1, 3. Ah, tendría 3 orbitales, ¿o no? ¿Y cuántos electrones? 4 por 1, 4 más 2, 6. Y 6 electrones. Ah, y con eso, ¿qué me está diciendo, profe? Me está diciendo lo que entra dentro del subnivel P gracias a que estoy aplicando la fórmula. Y lo mismo tú podrías hacer de que del D, F o del S. ¿Estamos bien? Ya está. Ahora vamos a hablar de que dentro de este cuarto llamado subnivel, que hay camitas, que ya sabemos que en el cuarto P hay 3 camitas y 6 personas, vamos a acomodar a las personas. ¿Cómo van a estar? Vamos a entrar entonces al siguiente número cuántico, ¿ya? Pero ya sin la idea del átomo, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, al inicio, ¿sí? Si no lo resalto acá, al inicio estábamos hablando de toda esta esfera. ¿Estamos bien? ¿Sí? Pero ya, ahora, ¿qué hicimos? Ya no hablamos de esa esfera. Estamos entrando a solo una parte de esa esfera, a esta partecita. Este es el subnivel. ¿Estamos bien? Pero ahora, ¿qué necesitamos? Entrar mucho más adentro. Y entonces vamos a hablar de una zona más importante, una zona donde hay mayor probabilidad de encontrar. Esa zona ya es el orbital. Entonces vamos a hablar de ese orbital, ¿sí? Pero ya nos deshacemos del gráfico que tenemos aquí. Y decimos chau átomo, chau, ya. No digas zorro, no te lo lleves, ¿no? Ya. Ahora acá. Entonces vamos a hablar de este átomo, de este tercer número cuántico. Entonces yo digo acá, tercer número cuántico, ¿sí? Digo número cuántico magnético. Ya, número cuántico magnético. Es decir, la letra M, ¿ya? Y está, número cuántico magnético, es decir, M. ¿Y qué podríamos decir primero? Lo más importante. Y lo más importante es que, para empezar, indica el orbital magnético, indica el orbital magnético del electrón. Y además indica la orientación espacial, indica la orientación espacial, ya indica la orientación espacial de qué? Del orbital. Pero el orbital era la nube. Ah, correcto, la famosa nube electrónica. Ah, ya, estamos bien. Pero, profe, valores. Ah, ¿te acuerdas que te daba siempre una relación? No te la di, pero ahora te la agrego. La relación muy importante acá es la siguiente. Para hablar de valores, es la siguiente. ¿Cuál es la relación? La relación sería que el valor magnético, ¿sí? El valor de M, va desde menos L hasta más L. ¿Qué quiere decir, profe? Que si tú no tienes el valor de L, o sea, el valor del subnivel, no puedes hablar de qué, del orbital. Es decir, que para qué comprarte una cama si no tienes un cuarto. Algo así, ¿me entiendes, no? Primero debes tener un cuarto para luego tener la necesidad de una cama. Entonces, eso es importante. No puedes entrar al número cuántico magnético sin antes no haber hablado del número cuántico secundario, ¿ya? Entonces, ¿eso qué me permite? Que yo pueda entrar ¿a qué? Al punto de los valores. Al punto de los valores. ¿Cómo así, profe? Ah, ya, es que mira, ¿recuerdas que yo te dije que había un subnivel? Claro, había un subnivel, es decir, el valor de L. Y yo te dije que el subnivel o valor de L podía ser 0, podía ser 1, ¿sí? Un poquito más separados, podría ser 0, podría ser 1, podría ser 2 y podría ser 3. ¿Te acuerdas o no? Ah, bien. Entonces, si era 0, el valor de L, ¿se refería a qué? Si era el 0, se refería al subnivel S. Y el 1 al P, el 2 al D y el 3 al F. ¿Recuerdas o no?
Ya. Ahora, gracias a esta relación, o sea, vamos a aplicar esta relación, ¿de qué nos vamos a dar cuenta? Que vamos a entrar a qué? A lo que es el orbital. O sea, vamos a hablar de los valores de m. Y como sabes que el valor acá es cero, entonces sabes que esto iría de menos cero hasta más cero. Y de menos cero hasta más cero, solamente ¿qué consideras? El cero. Ah, y si vale uno, ¿sí? Si no con otro color, si vale uno, ¿qué dirías? Que va desde menos cero hasta más cero, o sea, desde menos uno hasta más uno. Ah, menos uno, ¿sí, no? Menos uno. ¿Qué más? Cero. ¿Y luego qué? Más uno. Ah, bien. ¿Y qué tal si fuera 2? Ah, dirías que es ¿cuánto? Menos 2, menos uno, cero, más uno y más 2. Ah, bien, profe. ¿Y si fuera 3? Ah, si fuera 3, va desde menos L hasta más L, o sea, menos 3, menos 2, menos uno, cero, más uno, más 2 y más 3. Ah, profe, ¿y esto que me está dando usted, qué son? Son los orbitales. Y con eso me puedes decir que acá hay un solo orbital en S, en cambio en P tiene 3 orbitales, el D tiene 5 orbitales, el F tiene 7 orbitales. Y si te acuerdas un poquito de lo que hemos hecho hace poquito, ¿sí? Que hemos dicho que el valor de los orbitales o la cantidad de orbitales en un subnivel, ¿cuánto era? 2L más 1. Y dime, 2 por 0, 0, más 1, 1, un solo orbital. 2 por 1, 2, más 1, 3, 3 orbitales. 2 por 2, 4, más 1, 5. 2 por 3, 6, más 1, 7. Ah, profe, o sea, me está diciendo que esta formulita se está viendo o se está haciendo realidad acá. Claro, son el número de orbitales. Y debemos recordar que cada uno de estos orbitales aquí, que yo estoy dibujando, por ejemplo, estos son esféricos. Y acá, ¿sí? Estos son esféricos y acá estos que son tilobulares y estos de acá que son tetralobulares y acá estos que eran octalobulares. ¿Estamos bien? ¿Sí? Pero yo te reto a que hagas algo, a que busques en internet la forma de los orbitales, ¿ya? Y eso te des cuenta. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí eso. Ahora, hasta ahí no creo que haya complicaciones, ¿ya? Ahora, profe, pero hay algo, no sé, ya, vamos todavía por partes, ¿no? Entonces ya tenemos ahí los valores, ¿sí? Entonces, si yo hablo solamente de ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de dar ejemplo, ¿no? Vamos a hablar acá del subnivel P. Si yo hablo del subnivel P, sabemos que tiene 3 orbitales, ¿sí o no? Que son el menos 1, 0 y más 1, ¿o no? Y sabemos que cada uno de estos orbitales es, ¿qué cosa? Dilobular, ¿sí? Pero les voy a dar orientación, dice orientación espacial. Uno va a ser PX, el otro va a ser PY y el otro va a ser PZ. Entonces, ¿te acuerdas que te dije que son dilobulares, no? Ah, perfecto. Entonces, este es dilobular en PX, este es dilobular en PY y este es dilobular en PZ. ¿Qué pasa si junto a los tres? Ya, vamos a juntar a los tres. Entonces, un dilobular acá. ¿Estamos bien? Este de acá que sea. Este de acá, ya. Correcto. Luego otro dilobular, el PY, ya, que sea este. ¿Sí? No soy buen dibujante, claro, ¿no? Y luego otro dilobular que sea este. Ah, profe, o sea, me está diciendo que aquí usted está hablando de qué? Está hablando de que son los diferentes orbitales, ¿o no? ¿Sí? De nuevo lo dibujo. PX, ¿estamos bien? Luego que viene el PY, correcto. Y luego que viene el PZ, ¿o no? Ahí está. Y todo esto, lo que yo estoy haciendo acá, todo esto que hace representa a qué? Al subnivel P, ¿sí? Pero ¿qué tiene? ¿Tiene qué cosa? 3 orbitales, ¿o no? ¿Y 3 orbitales de qué tipo? P. Uno es PX, el otro es PY y el otro es PZ. ¿Estamos? Ya está. Y entonces, en cada uno de estos orbitales, ¿qué me dice a mí? Que vive ¿qué? Que viven 2 electroncitos. En cada orbital viven 2 electroncitos. Acá puede vivir uno, acá puede vivir otro, acá puede vivir otro, aquí puede vivir otro, aquí otro y aquí otro.
y son 6. Y esos son, en este caso, esa es la idea del orbital, el magnético, ¿sí? Para terminar acá, me olvidaba aquí esto, el orbital, ¿sí? Al orbital también se le denomina ¿qué? Al orbital también se le denomina REMPE. Entonces lo voy a escribir primero ahí. Al orbital, ¿sí? Al orbital también se le denomina REMPE. La pregunta es, ¿qué es el REMPE? ¿Sí? ¿Qué es el REMPE? Entonces yo diría que el REMPE se puede entender como que es la región espacial energética de mayor o máxima probabilidad electrónica. Ah, o sea, profe, me está diciendo que todo esto de acá, que se conoce como REMPE, porque es el REMPE, también es conocida como orbital, claro. Y si te das cuenta, dice de máxima probabilidad o de mayor probabilidad, que me dice que es el lugar donde realmente voy a encontrar los electrones. ¿Y qué son los números cuánticos? Posibles ubicaciones del electrón. O sea que el verdadero lugar donde están los electrones es la REMPE y esa es la nube electrónica. REMPE orbital, también conocida como nube electrónica. Bien, ahí está. Y ahora vamos al último número cuántico. Entonces, vamos a hablar del último número cuántico. Y este número cuántico, el cuarto número cuántico, se denomina número cuántico de spin. Y se representa con la letra S. ¿Está bien? Y al representarse con la letra S, vamos a decir que va a indicar solo una cosita, ya no dos. Indica el sentido de giro del electrón. ¿Sí? Indica el sentido de giro del electrón. Pero ¿cómo así? Pues, profe, no entiendes, ya. Entonces vamos a dibujar un orbital, ya vamos a dibujar un orbital. Sí, a ver, un orbital aquí con color verdecito aquí. Entonces vamos a dibujar un orbital. Sí, no quiero que salga así, no. Quiero dibujar un orbital un poco más bonito, así, un orbital. Sí, no me sale. Y ahí está mi orbital. ¿Sí? Y obviamente tenemos un núcleo que está ahí, ¿no? Ahí está el núcleo, ¿sí? Entonces ahí tenemos un núcleo y ahí está el orbital. Entonces toda esta zona que yo voy a pintar de verde, ¿sí? Toda esta zona es el orbital. ¿Estamos bien? Ya. Pero hay que entender, ¿sí? Que en este caso hay una zona donde hay la mayor probabilidad de encontrar los electrones, que ese es el verdadero orbital, que viene a ser ¿qué cosa? Le voy a pintar acá como esta zona. Sí, esta zona donde está este electrón, ¿ya? Este electrón. Ahí, o sea, la periferia, sí, la periferia. Y vamos a decir que este electrón, sí, puede tener ¿qué? Puede tener un sentido de rotación. Y sabes eso. Puede tener un sentido de rotación ¿qué? Un sentido de rotación antihorario, ¿o no? Porque es una bolita rueda y puede tener un sentido de rotación horario, ¿o no? Y si haces con la regla de la mano derecha este giro, entonces te vas a dar cuenta de qué? Te vas a dar cuenta de que el electrón pareciera que apunta hacia arriba su norte. Ah, y si apunta hacia arriba su norte, ¿qué me dice eso, profe? Me dice que tú acá, ¿sí? Acá, ¿sí? Estás creando un campo magnético. Un campo magnético, claro, me dice que acá estás creando así. Un campo magnético, ¿ya? Pero un ratito vamos a arreglar esto, ¿ya? Vamos a arreglar esto. Estás creando un campo magnético. Un ratito. Vamos a ver. Estás creando un campo magnético aquí. ¿Está bien? Ahí está, estás creando un campo magnético, ¿sí? Y ese campo magnético, ¿dónde está? Tu norte está hacia arriba y tu sur está hacia abajo, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si fuera al revés? O sea, el electrón está yendo en un sentido contrario. Entonces haces la regla de la mano derecha
y ahora pareciera que tu norte está mirando hacia abajo y tu sur está hacia arriba, ¿o no? Entonces te vas a dar cuenta que vas a crear un campo magnético, pero este campo magnético es contrario. ¿Qué tiene de interesante esto? Ya, que tú sabes, y se espera que lo sepas, que sur, ¿sí? Sur y norte, ¿qué hacen? Sur y norte, ¿qué hacen? A ver, se atraen. Ah, entonces el polo sur, ¿con qué? Con el polo norte se van a atraer. Ah, perfecto. Entonces se van a atraer estos dos electrones. Pero recuerda que los electrones no deben atraerse, ¿o no? Ah, entonces los polos se atraen. Pero también debes entender que los electrones que hacen es en parte como que se odian, ¿o no? Entonces no solamente va a haber una fuerza de atracción, sino también vamos a entender que ¿qué cosa hay? Hay una fuerza de ¿qué? De repulsión. Entonces vamos a entender que acá hay fuerzas de repulsión, ¿ya? Entonces van a haber fuerzas de repulsión. Entonces te hago la pregunta, si hay fuerza de atracción y fuerza de repulsión, porque aquí estamos diciendo hay fuerza de repulsión. Y también estamos diciendo que de moradito, ¿qué hay? Hay fuerza de ¿qué? Fuerza de atracción. ¿Qué puede pasar si hay atracción y hay repulsión? Estos se pueden ¿qué? Equilibrar. Y al equilibrarse, el átomo sería estable, porque no se aleja el electrón ni se acerca. Entonces, dos electrones pueden vivir tranquilos en un orbital, igualando ¿qué? Igualando fuerza de atracción con la fuerza de repulsión. Y entonces, ¿qué me diría? Que en un orbital caben dos electrones, ¿sí? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, entonces vamos a entender que hay dos electrones. Hay un electrón, para empezar, que tiene ¿qué? Que tiene un norte hacia arriba. ¿Estamos o no? Y ese norte hacia arriba para mí va a ser positivo y va a representar un medio, porque es la mitad del orbital. Y luego hay otro electrón que va a mirar hacia abajo. Y este para mí va a representar menos un medio. ¿Estamos bien? Y este más un medio menos un medio, jóvenes, ¿qué se entiende que es? Es el spin. Es el que se representa con la letra S. Ah, profe, ya entendí números cuánticos. Perfecto. Entonces, el spin puede tomar valores de ¿qué? De más un medio o de menos un medio. Ya está. Ya tenemos eso. Pero vamos a un punto importante. Ya sabemos que hay dos electrones, pero ¿cómo se coloca? Ah, entonces yo voy acá a principios de llenado de orbitales. Ah, principios de llenado de orbitales. Vamos a llenar los orbitales. Y vamos a decir que un primer principio se denomina principio de máxima multiplicidad. Máxima multiplicidad de Han o de Hun, como ustedes quieran decirlo. ¿Y qué me dice este principio de máxima multiplicidad? Que me dice que se debe procurar, ¿qué cosa? Se debe procurar el máximo número de electrones que estén ¿qué? Desapareados o que tengan el spin paralelo. Ahorita vamos a aplicar esos dos principios, ¿ya? ¿Sí? Y luego, ¿qué me dice el segundo principio? El principio de exclusión. Ahorita vamos a aplicar esos principios, solo ahorita recuerda, principio de exclusión de ¿qué? De Pauli. ¿Y qué me dice el principio de exclusión de Pauli, profe? Ah, bueno, el principio de exclusión de Pauli me dice que dos electrones no pueden tener, los cuatro números cuánticos iguales. ¿Sí? Que al menos deben tener distinto spin. Eso me dice. Ah, ya, entonces, ¿cómo así, profe? No, ya, vamos a ejemplificar esto, ¿ya? Entonces vamos a decir lo siguiente. Imagínate que yo te digo que hagas la distribución o el reparto de electrones en el D7. ¿Estamos bien? Entonces, si yo imagino el D,
Recordemos que el D, cuyo valor de L es igual a ¿qué? Es igual a 2, ¿estamos o no? ¿Sí? Sabemos que va a originar ¿qué cosa? Va a originar valores de M, ¿o no? Sí, claro, va a originar valores de M que van a ir desde -2 hasta +2, ¿o no? Ah, ¿verdad, profe? Entonces voy a decir que acá hay orbitales que son -2, -1, 0, +1 y +2. ¿Sí? Y son ¿cuántos orbitales? 5 orbitales. Entonces, ¿qué me dice mi primer principio? Me dice que estos electrones, estos 7 electrones que yo voy a colocar, ¿sí? Primero debo procurar el máximo número de electrones desapareados. Ah, ya, 1, 2. Entonces, ¿qué significa? Que estoy colocando primero uno en cada camita. Entonces, primero cada uno ocupa una camita. Y cuando ya todas las camas están ocupadas, ya cumplimos el principio de máxima multiplicidad. Eso dice, o todas llenas o todas semillenas o todas llenas. Eso me dice máxima multiplicidad. Es más estable si tienes más electrones desapareados, en este caso en cada orbital, ¿no? Y o si no, cuando todos están apareados, ¿ya? Y ahora que me dice, van 5, pero ahora que me toca el 6 y el 7. ¿Y por qué lo está colocando hasta abajo? Porque están ocupando el mismo nivel, el mismo subnivel, el mismo orbital, pero al menos deben tener diferente el spin. Por eso están mirando hacia abajo. Y el D7. Y esto significa un D7. ¿Y qué puedo yo contar de acá? De acá yo puedo contar algo básico, ¿sí? Yo puedo contar para empezar que si hablo de estos de aquí se entienden como que, se entienden como orbitales ¿qué? Orbitales llenos. ¿Sí? Orbitales llenos, saturados o apareados, ¿sí? ¿Y cuántos voy a decir que acá hay? 2 orbitales llenos. O también podría decir que puedo ver este, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Puedo ver el que tiene un solo electroncito. Entonces, si vemos este que tiene un solo electroncito, voy a decir entonces que ahora tiene orbitales semillenos, desapareados, insaturados. ¿Y aquí cuántos hay? 3. O también podría decir que simplemente hayan así, orbitales sin nada, que en este caso no hay, ¿no? Pero podrían llamarse acá orbitales simplemente vacíos, que en este caso habrían 0. Eso es lo que tiene un D7, ¿ya? Y si habláramos ya no de un D7, sino ahora de frente rápido, hablamos de un F10. Entonces, cuando hablo de un F10, ¿yo qué digo? F, cuyo valor de L es igual a 3, tiene valores de M, ¿sí? Que serían ¿cuáles? Serían valores de M -3, -2, -1, 0, +1, +2 y +3. Ah, perfecto. ¿Y cuántos son? Son en este caso 3, 4, 5, 6, 7 orbitales, ¿o no? Pero ¿cuántos electroncitos vas a repartir? 10. Primero máxima multiplicidad, uno en cada orbital, eso significa máxima multiplicidad. Se va haciendo más estable y acá este F7 es el más estable. Pero son 10, profe, ahora aplicas principio de exclusión, o sea que mire hacia abajo. 7, 8, 9 y 10, ¿o no? Entonces de aquí ya sabemos qué cosa, que en este caso hemos repartido los 10 electrones. ¿Y qué puedo decir de acá? Puedo decir acá que para empezar tenemos, ¿sí? Si contamos, tenemos 3 orbitales llenos, que son 1, 2, 3. Luego tenemos 4 orbitales semillenos, desapareados, insaturados, ¿sí? Y 0 orbitales vacíos, que no sería necesario contarlos, ¿no? Pero por si acaso, ¿no? Pueden preguntarme eso. Ya está. Y hemos hecho, ¿qué cosa? La repartición, los dos principios. Y ahora vamos al punto cumbre, cómo hallar los números cuánticos, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hallar los números cuánticos? Aquí. Vamos a ir a la notación. Notación. Notación cuántica. Entonces, si vamos a la notación cuántica, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, yo voy a representar acá, voy a decir acá, tienes un 3, ¿sí? Un 3, ¿qué más? Un 3D. Y acá te coloco un 3D 8. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que este verde que estoy colocando aquí
Este verdecito es el valor de n, que en este caso es 3. Luego esto que está en azulito, ¿sí? Lo que está en azulito, la D, es el valor de L, que es igual a 2. Sopa de fideos 0, 1, 2, 3, D vale 2. Pero inmediatamente, como el valor de L vale 2, entonces tú que sacas que los valores de M que pueden ser menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2, ¿o no? Y entonces te das cuenta que hay 5 orbitales. ¿Y qué vas a repartir? Vas a repartir 8 electroncitos, los que están acá, 8. Entonces vamos a repartir primer electrón, máxima multiplicidad, segundo electrón, tercer electrón, cuarto electrón, quinto electrón, máxima multiplicidad, sexto electrón, exclusión de Pauli, séptimo electrón, y el que me va a importar acá es el octavo. Ese electrón nos importa. ¿Estamos bien? Profe, este electrón nos importa, claro. ¿Por qué? Porque ese electrón es el que te da toda la información. Y vamos a decir que este electrón tiene el valor de M, que es igual a 0, y tiene el valor del spin, que sería igual, como está mirando hacia abajo, menos un medio. Por ende, que vamos a decir que mis números cuánticos deben ir en el siguiente orden: n, l, m, s. Entonces, mi conjunto de números cuánticos debería ser ¿cuál? N, L, M, S. ¿Cuánto es tu valor de N? 3. ¿Cuánto es tu valor de L? 2. ¿Cuánto es el valor de M? Es 0. ¿Y cuánto es el valor del spin? Es menos un medio. Y esos son los números cuánticos, ¿ya? Profe, no se ve muy bien. Ya, aquí ya. Ya no se ve muy bien. Menos un medio. Y cerramos esto. Ya está mi conjunto de números cuánticos, ¿sí? Recordar más bien, me olvidaba, que los dos primeros números cuánticos, ¿sí? Los dos primeros números cuánticos, estos dos se denominan números cuánticos energéticos, ¿ya? Y estos dos de acá, los dos siguientes, M y S, se denominan números cuánticos magnéticos. ¿Está bien? ¿Sí? Y por favor, para terminar esta clase, debes de recordar que existen tres relaciones muy importantes. Tres relaciones muy importantes. No sé qué pasa con mi laptop. La relación primera, n mayor que l. La relación segunda, que el valor de m va desde menos l hasta más l. Y la relación tercera, que el spin vale más un medio o vale menos un medio. Esas tres relaciones para ti deben ser ley. Si tú no tienes esas relaciones, no nos sirve de nada. Tienes que memorizar esas tres relaciones, ¿sí? Y hasta ahí lo que son números cuánticos, chicos. Esta es una nueva oportunidad.